Vamos a continuar la tercera parte de nuestro video relacionado con los paradigmas de la investigación. Estamos viendo el paradigma positivista, naturalista, sociocrítico y de la complejidad. Las dimensiones que vamos a analizar ahora tienen que ver con el planteamiento respecto a la teoría y práctica de estos cuatro paradigmas, los criterios de calidad que reconocen los paradigmas, las técnicas e instrumentos y estrategias de investigación. Tenemos un pequeño errorcito ahí en técnicas, hay un error de typeo, y lo que se plantea respecto al análisis de los datos en cada uno de los paradigmas. Bien, en lo que respecta a la teoría y práctica, el positivismo plantea que ambos están disociados. No cabe la menor duda que el paradigma positivista va a plantear siempre que en sus investigaciones el papel central y fundamental va a estar centrado en la teoría. En realidad, la idea de investigaciones donde existe un marco teórico estructurado, rígido, un marco teórico ya definido, de donde salen los indicadores, de donde salen las variables para realizar las mediciones a partir del levantamiento de datos, son las investigaciones positivistas. Por lo tanto, existe un divorcio o una disociación entre la teoría y la práctica. Para el naturalismo, la teoría y la práctica sí están relacionados. Existe una retroalimentación mutua. En todo caso, para el naturalismo, la práctica es el punto de partida para generar el conocimiento. Es decir, primero experimentamos, vivimos, conocemos una realidad y luego recién podemos formular o atrevernos a plantear teorías explicativas de la realidad que estamos queriendo conocer. En cambio, en el positivismo es al revés, va de la teoría hacia la realidad, y en el naturalismo estamos yendo de la realidad pero hacia la teoría. En el caso del paradigma sociocrítico, aquí el planteamiento es mucho más polémico porque son indisociables la teoría y la práctica. En realidad, como la finalidad o el propósito del paradigma sociocrítico es la transformación de la realidad, solo es posible conocer la realidad en cuanto se transforma esta realidad. Y por lo tanto, no hay teoría sin práctica, y en términos sociales no hay teoría sin práctica revolucionaria. Eso quiere decir que cuando alguien quiere conocer, por decir, un fenómeno social, tiene que transformar o empeñarse en transformar ese fenómeno social, con lo cual el fenómeno va a reaccionar y va a revelar sus contradicciones, sus leyes, sus relaciones, y va a ser un momento en el que a partir del cambio y la transformación consciente de la realidad, el individuo va a generar un conocimiento que pueda explicar esa realidad. De otra manera, no hay forma de conocer la realidad para el paradigma sociocrítico. Para el paradigma de la complejidad, de igual forma, no hay disociación entre teoría y práctica. Para el paradigma de la complejidad existe la visión sistémica de que cualquier cosa que afecte una parte del sistema necesariamente va a afectar a todos los otros componentes del sistema. Por lo tanto, la acción de la persona o del individuo o del investigador va a suponer siempre un efecto sobre el sistema, un efecto que puede llegar a generar relaciones mucho más complejas dentro del campo de la investigación, por lo que la complejidad es el componente central en la explicación de cualquiera de estas dimensiones de los paradigmas de la investigación. En cuanto a los criterios de calidad, el paradigma positivismo parte de la necesidad de la validez, la fiabilidad de los datos y la objetividad. Son los tres criterios que para el positivismo le dan calidad, sustento a la investigación desde su paradigma. Para el naturalismo, en realidad, tiene que ver con la credibilidad, la confirmación de la información y la transferibilidad. Para el paradigma sociocrítico tiene que ver con la intersubjetividad y la validez consensuada del conocimiento.
Y para el paradigma de la complejidad, los criterios de calidad tienen que ver fundamentalmente con un diálogo continuado de conocimientos entre las diferentes disciplinas del conocimiento científico. Es Morin quien plantea la necesidad de un conocimiento dialógico, de un conocimiento que rompa las fronteras y las estructuras disciplinarias y más bien permitan integrar los conocimientos de forma que la realidad se conozca de forma que la realidad se conozca de manera multidimensional. Ahora, en lo que se refiere a las técnicas e instrumentos de investigación, en el caso del positivismo no hay donde perderse, las técnicas son cuantitativas, están orientadas a la medición, tenemos ahí los tests, los cuestionarios, las escalas de medición, la observación, el análisis de contenido, etcétera, etcétera. En el caso del naturalismo, las técnicas de investigación son cualitativas, son descriptivas y tienen que ver más con tecnologías eh, narrativas, ¿no? O sea, tecnologías de obtención de información narrativas, la entrevista, el diario de campo, las historias de vida, el grupo focal, etcétera, etcétera. Para el paradigma sociocrítico, la investigación se basa principalmente en estudios de caso. eh, También puede darse eso en la investigación naturalista, pero el marxismo utiliza mucho los estudios de caso. Y las técnicas son dialécticas, ¿no? Es decir, son técnicas que pueden incorporar indistintamente técnicas o instrumentos cuantitativos y técnicas e instrumentos de tipo cualitativo. Es decir, una articulación metodológica que no descarta cualquier posibilidad de uso de técnicas cuantitativas y cualitativas, pero sí habría que reconocer que es el único nivel, el nivel de las metodológicos, el único nivel en el que puede haber una combinación o coordinación de técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos en el caso del marxismo. En la investigación compleja, indistintamente es posible hablar de una utilización provisional de técnicas cuantitativas y de técnicas cualitativas. En el paradigma de la complejidad sí hay un vacío bastante amplio, pues a pesar de que se ha hecho una revisión bastante amplia en la bibliografía acerca de cada uno de estos componentes del paradigma de la complejidad, no se ha podido determinar a cabalidad cuáles serían las técnicas. En realidad, para el paradigma de la complejidad habría una suerte de libertad, una suerte de apertura a la creatividad metodológica, en tanto ésta sea coherente con los principios y los puntos de partida del paradigma de la complejidad que tienen que ver con la sistematicidad, que tiene que ver con la recursividad, que tiene que ver eh, con la complejidad, etcétera, etcétera. Entonces, el paradigma de la complejidad sí plantea que se pueden utilizar los métodos cuantitativos, cualitativos. Hay algunos autores que plantean que en realidad el paradigma de la complejidad se inclinaría más hacia las técnicas cualitativas, utilizaría tal vez auxiliarmente técnicas cuantitativas, pero sin lugar a dudas el camino metodológico y en cuanto a las técnicas está completamente abierto. Después, para ya ir concluyendo, el análisis de los datos en el positivismo es básicamente estadístico, descriptivo e inferencial. En el naturalismo es analítico, inductivo y existe la necesaria triangulación de los datos. En el sociocrítico es el análisis de los datos, es intersubjetivo, es dialéctico, los datos se interpretan siempre a la luz de la teoría y a la luz de los planteamientos centrales del marxismo contenidos en el método dialéctico. Y en el caso de la teoría de la complejidad, el análisis de los datos está abierto a posibilidades mucho más amplias, pero sin perder de vista siempre los principios o presupuestos de la complejidad que tienen que ver con siempre reconocer la existencia de sistemas, el principio hologramático, el principio de la recursividad
y el principio de la retroacción, ¿no? Es decir, de el reingreso de los efectos para actuar nuevamente sobre las causas y modificar los fenómenos en cosas mucho más complejas para el conocimiento y para la comprensión. Bueno, estos son los 3 videos que hemos producido para poder explicar las dimensiones de los 4 paradigmas. Esperemos que les hayan sido de mucha utilidad y les pedimos que se suscriban a nuestro canal y compartan nuestros videos entre sus comunidades académicas.